Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Jueces 11, 1 y 2. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarán en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Este pasaje nos muestra una triste realidad. No es nuevo. Los conflictos que se presentan en las familias, los conflictos que se presentan entre padres e hijos, que se presentan entre hermanos. Nos presenta este pasaje no solamente esa triste realidad de conflictos, sino también algo que es peor aún: la indolencia de los padres en cuanto a la educación espiritual de los hijos. Es un tema ciertamente controversial, porque cada padre se forma su idea sobre cómo ha de criar a sus hijos. Como padres, creo que la mayoría de los que aquí estamos somos padres. Como padres nos formamos y nos forjamos nuestra propia idea sobre cómo guiar, cómo educar, cómo dirigir y cómo proveer lo que para nosotros es más importante en la educación de los hijos. Esta historia y esta situación, hermanos, ha ocurrido desde que el hombre es hombre y desde que la familia fue constituida y ha estado presente sobre la faz de la tierra. Cada padre tiene su idea y nos cerramos de tal modo para decir: yo sé cómo educo a mis hijos, yo sé cómo los voy a educar, los voy a criar, les voy a instruir, yo lo sé. Muchas veces vemos ejemplos, vemos al que nos quiere decir un consejo, una orientación, pero vemos sus faltas, vemos sus fallas, y decimos: tú primero preocúpate de tus hijos y luego de los ajenos. Hay algo interesante y bueno de hablar de este tema aquí, hoy. Y es el siguiente, ¿verdad? Porque ustedes ya han de estar pensando eso: hermano, ¿cómo vas a hablar de tus hijos? ¿Cómo vas a hablar de la crianza? ¿Cómo vas a hablar de la educación? Muchos pueden decir eso, ¿no? Si al parecer nuestro tú has fallado como padre. Y lo reconozco, he fallado. Dirán: entonces, ¿cómo puedes hablar de un tema en el cual tú no has sabido darnos buen ejemplo? Hay algo bueno, hermanos, que cada predicación, cada tema que tiene que ver con el hombre mismo, no se define, ni se aclara, ni se forma un criterio en relación al que predica, al que habla o al que oye. No. Yo no estoy aquí para hablarles de mí. ¿O quieren que les hable de mí? No. No vienen a oír que yo les hable de mí. No solo en este tema, en cualquiera. Ustedes no vienen a oír lo que yo les quiero decir o lo que yo pudiera decirles. No soy un predicador motivacional.
No soy un orador que les pueda levantar el ánimo y decirle échale ganas. No, no soy de esos. Yo considero que soy algo mejor. Predicador del Evangelio de Jesucristo. Aclaro, ¿verdad? Aclaro, soy predicador del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando entramos a la cuestión espiritual, ya no es lo que yo pienso, ni es lo que tú piensas, es lo que Dios dice en su palabra. Entonces sí, podemos hablar de este y de cualquier tema. Podemos hablar, porque la palabra nos habla de estos temas importantes e interesantes, para que en cada uno de nosotros, y en este aspecto como padres, bueno, mis hijos ya están grandes, ya no los puedo moldear, ya pasó la edad en la cual yo los podía moldear. Pero hay mucha gente que tiene hijos pequeños, mucha gente que está viendo en televisión, mucha gente que escucha este mensaje. Aquí está la iglesia, aquí hay jóvenes que tienen hijos pequeños. Ustedes tienen su idea. Muchas veces nosotros entramos a la crianza diciendo yo no voy a ser, no quiero ser como fue mi padre, no quiero educar a mis hijos como me criaron a mí. Y a veces es bueno, pero a veces no. A veces es buena esa idea, a veces no lo es. ¿Por qué? Porque de repente nuestros padres actuaron con mucha rigidez, y si nosotros abrimos la puerta, estamos haciendo mal. Mucha rigidez es mala, pero mucha liberalidad también es mala. Entonces dicen, a mí no me dejaban ir acá, yo quiero que mi hijo vaya, para que no esté como yo, oprimido. Yo no podía caminar aquí, que mi hijo camine, que mi hija camine, que mi hijo vaya, para que no se prive de lo que yo me privé. A veces es bueno, a veces es malo. A veces es la posición correcta. A veces podemos, y creo que sí, debemos siempre aprender de lo bueno, no de lo malo. Hay cosas que nosotros debemos aprender a valorar de nuestros padres. Hay cosas que nosotros debemos de reconocer y agarrar lo bueno y desechar lo malo. De repente alguien puede decir, a mí mi papá nunca me abrazó, nunca me besó. Mis padres fueron muy secos, muy toscos conmigo. Si tú lo reconoces y pasaste por eso y tú anhelabas una caricia, anhelabas una expresión de amor de tu padre o de tu madre, entonces la posición mala, ¿cuál es? Que tú tengas resentimiento. Deséchalo. No tengas resentimiento, porque en aquellos días cuando nuestros padres nos criaron, una señal de amor era señal de debilidad. Nuestros padres creían que si nos abrazaban nosotros íbamos a pensar que ellos eran débiles. Y no, jamás. Un padre debía de ser duro y estricto con sus hijos. Entonces, un abrazo, un beso, una caricia podía ser tomada por los hijos como señal de debilidad. Entonces, ahora nosotros, si es que pasamos por esa situación, aprendamos. ¿Y qué es lo que debemos de aprender? Que así como yo quería, así como tú anhelabas que tu padre, tu madre te abrazara y te besara, ahora sea amoroso con tus hijos. Ahí sí, para que ellos no padezcan la falta de expresión de amor. Conste, aclaro, no estoy diciendo que los padres no nos querían, estoy diciendo que no lo expresaban. Estoy diciendo que no lo manifestaban. Entonces nosotros aprendemos ¿a qué? A manifestar el amor. Porque a nosotros no nos manifestaban ese amor. Entonces nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A manifestar. Y ese es el aprendizaje bueno. Ese es el aprendizaje correcto. ¿Me entienden? Entre el aprendizaje malo, entre el reconocer lo que nuestros padres hicieron bueno o malo, tomar resentimiento, que sería el camino malo, o aprender para corregir lo deficiente, que sería el camino bueno.
¿Sí? ¿Cuántos hijos han sufrido por la falta de, vamos a decirlo de ese modo, de expresión de amor? Porque quizá algún padre diga, bueno, yo sí quería a mis hijos, pero no se los demostré. ¿Cuántos niños han padecido? ¿Cuántos niños han padecido por esa falta de expresión de amor de sus padres? Yo les he contado la anécdota que el hermano Antonio Mejía, pastor, que ya falleció, está con el Señor, pastor en la iglesia en San Juan de la Gloria, me contó que se le acercó un niño, su vecino, y le decía: Toño, llévame a vivir contigo, llévame a vivir contigo. Y el hermano le decía: tu casa es más grande que la mía, tú tienes tus papás, tienes tu mamá, tienes tu papá, tu madre. Y el niño insistía: llévame a vivir contigo. Y el hermano le decía: mira, tu casota es de 2 pisos, es de losa, la mía es de lámina de asbesto, aunque llévame a vivir contigo. Pero mira, yo nomás tengo 5 guajolotes, un cotorro que habla, quizá alguno lo oyó cantar al lorito del hermano Toño, cantaba coritos, y tengo un loro viejo que ya no tarda en morirse, tengo 5 guajolotes y un marranito y un caballo, es todo lo que tengo. Y tu papá tiene vacas, tu papá tiene ganado. Yo no tengo tierras, tu papá sí las tiene. Pero el niño le insistía hasta que el hermano le dijo: ¿por qué te quieres ir a vivir conmigo? Y el niño fue sincero y le dijo: porque veo, y era un niño de 10, 12 años, porque veo que aunque tus hijos son grandes, los abrazas, los besas y les dices que los quieres. Y a mí mi papá nunca me ha besado, nunca me ha abrazado, nunca me ha dicho que me quiera, que me quiere. Y yo quiero que tú me abraces. Y quiero que mi papá o alguien me abrace y me diga que me quiere. Un niño de 12 años padeciendo por la falta de expresión de cariño. ¿No acaso como padres estamos, cuando recibimos a nuestros hijos, se manifiesta en nosotros esa expresión de amor para ellos, de protección? Los vemos, ¿ustedes se acuerdan cuando nacieron sus hijos? Yo nací flaco, cosa rara. Flaco, pelos tiesos. Así nací yo, hinchado, feo, hasta la fecha no se me ha quitado. Pero ¿no acaso los padres nos reciben y deben recibirnos con el afán de amarnos, con el deseo de protegernos, con el deseo de cuidarnos y de orientarnos? Cuando tú recibiste a tus hijos, y cada uno de ellos representa una responsabilidad y compromiso delante de Dios. Hoy que vemos, hermanos, una profunda dejadez en la educación espiritual de los padres, un descuido. Fíjate, este hombre, el clásico loco, Galad, se llegó a una mujer ramera, la embarazó y ahí nació Jefté. Él crece, la esposa legítima le da hijos, y ¿qué hacen con Jefté? Lo corren. El conflicto de los medios hermanos siempre presente. El conflicto, ¿verdad? Los hijos que llegan del segundo matrimonio van desbancando y corriendo. Le decía un hijo de un primer matrimonio a su padre que tenía esta situación por los hijos del segundo matrimonio. Le decía: es que yo no tengo, mi madre falleció y no tengo como ahora tu nueva esposa te está hable y hable y hable en contra nuestra y defendiendo a los niños nuevos. ¿Se imaginan cómo se le ponía a la mujer a este hombre, a Galad? ¿Cómo veían todos de feo a este niño? ¿Qué culpa tenía él? ¿Qué culpa tenía Jefté de haber nacido como nació?
¿Qué culpa tenía él de haber nacido que su padre andaba de loco embarazando a las mujeres con las que se metía? Nada, él no tenía la culpa. Y el deber del padre era cuidarlo, porque bien que tuvo pantalones para engendrarlo, debía de haber tenido pantalones para cuidarlo. Pero empiezan los hijos a correrlo, empieza la mujer a correrlo, y lo sacaron. Y el padre, ¿dónde estaba Galaad? ¿Dónde estaba el padre cuidando a ese niño? ¿Dónde estaba ese padre que un día tuvo valor para engendrarlo, pero no tuvo valor para defenderlo y darle el lugar que como su hijo tenía? ¿Y qué dice la escritura, hermanos? El versículo 3: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Dónde está la instrucción espiritual para este niño? ¿No acaso el Señor le había dicho a su pueblo: esas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás? ¿A quién? ¿A quién era el deber principal para enseñarle la palabra de Dios? A los hijos. Le vas a enseñar a tus hijos mis decretos, mis mandamientos, mis estatutos, mis enseñanzas. Y vas a enseñar a tus hijos, les vas a enseñar cada palabra que yo te doy. Y hablarás de estas palabras con ellos en tu casa. Hablarás de estas palabras con ellos cuando vayas en el camino. Vas a enseñarle a tus hijos. Pero este niño ahora está con gente mayor que él, ociosos, que se juntaban con él, que no le traía nada bueno. ¿Por qué? Porque no tuvo un padre que lo instruyera en el camino de Dios. Hoy en día, ¿cuántos matrimonios, aunque estén bien establecidos, no saben qué hacer con sus hijos en lo espiritual? ¿Cuántos de los que están aquí a los 12 años se sabían el Padre Nuestro? ¿Nadie? Sí, la mayoría se lo sabía. De los hermanos grandes se sabían alguna oración. Si eran de otra religión, un rezo. Al menos había cierta instrucción. Pero ahora viene un hombre y me dice: pastor, estoy preocupado por mis hijos. Me preocupa el alma de mis hijos. Ya no solo es la mía y la de mi esposa, sino mis hijos. No sé qué hacer espiritualmente con ellos. A un pastor amigo, unos compañeros de la universidad de su esposa le hablan. Tenía años que no lo habían visto, dieron con ellos y que: oye, hermano, queremos ir a tu casa, queremos hablar contigo. No sabemos qué enseñarle a nuestros hijos. No sabemos qué enseñarles. Pero los mandan a las mejores escuelas, los mandan a las mejores universidades, les dan la mejor ropa, les dan cariño, les dan cuidado y protección. Pero lo más importante y primordial, que es la educación espiritual, hay una profunda carencia en los matrimonios para educar a sus hijos. Los padres hoy en día no saben qué enseñarle a sus hijos. ¿Por qué? Porque los padres al mismo tiempo no saben nada. Se han alejado de Dios los padres. ¿Qué le van a enseñar a sus hijos si ni ellos saben en lo que creen? De su religión se apartaron hace tiempo, años. ¿Y ahora qué saben? Nada. ¿Qué le van a educar a sus hijos? Nada. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo que pasó aquí con Jefté, que se empezó a juntar con gente ociosa, que no le enseñaba nada bueno, que no le enseñaban lo que era necesario para su correcto desarrollo y crecimiento espiritual. Y hoy en día, hermanos, les decía yo, vemos una profunda carencia. Niños, jóvenes, que no tienen el mínimo conocimiento de Dios. Y luego los padres angustiados dicen, cuando los hijos se desbalagan, cuando ven el resultado, mal resultado: ¿por qué si le di todo? ¿Por qué si le di la mejor educación? ¿Por qué agarró la droga?
Porque agarró el vicio. ¿Por qué? Porque no supiste enseñarle algo mejor que lo que le enseñan en la escuela, y es la palabra de Dios en su corazón. Porque no tuviste tiempo para tu alma, padre, madre, mucho menos tienes tiempo para la educación de tus hijos. La educación espiritual estamos hablando. Cómo cada padre debe de estar consciente de la importancia que tiene, y más hoy en estos días tan peligrosos, que los hijos crezcan en una correcta formación espiritual. Muchas veces muchos padres ven con tristeza cuando sus hijos se desvían. Hace años uno de los hombres más ricos de México, dueño de una de las universidades más caras del país, su hijo tenía todo el dinero que podían tener. Su hijo tenía todo el afecto que sus padres le brindaban. Y esa familia hace muchísimos años, eran extranjeros americanos, habían conocido el evangelio, pero se dedicaron a trabajar y a sus hijos no les enseñaron nada. A los 30 años ese joven había pasado por todos los centros de rehabilitación de drogas y alcohol habidos y por haber, de los mejores y más caros del mundo. Y los padres decían: ¿en qué fallamos? ¿En qué fallaste? En la educación espiritual. Cuando el padre educa a sus hijos en el camino de Dios, aunque no le dé la mejor escuela, aunque no le dé la mejor ropa, aunque no le dé el carro que quiere, aunque no le dé el dinero, pero le estará dando algo mucho más valioso, y es el conocimiento de Dios. Y el que el conocimiento de Dios esté sembrado en el corazón de nuestros hijos es lo mejor que podemos dejarles. Nosotros estamos y nos vamos, pero si nuestros hijos atesoran, valoran y aceptan el conocimiento de Dios que les estamos instruyendo, con eso es más que suficiente. El conocimiento de Dios. Y ese joven a sus 30 años, al ver que no podía librar nada de la droga, tomó una pistola y se suicidó. Y los padres que decían: ¿en qué fallamos? ¿En qué fallamos? Un amigo mío fue contratado para hacer un trabajo, un hermano de la iglesia fue contratado para un trabajo. El dueño del edificio donde él estaba trabajando, un hombre muy rico, un hijo único. Y el hermano veía cómo ese joven a sus 20, 25 años le contaba y le presumía sus borracheras, sus andanzas en los antros, en los vicios, en las mujeres, en todo. No había placer carnal que ese joven se hubiera privado. No había placer carnal que él no hubiera conocido. Y el hermano hablaba con su papá y le decía: mira, tu hijo anda mal. Ah, claro, pues yo le doy dinero para que se vaya con las mujeres, para que se vaya a tomar, para que se vaya a los antros, porque quiero que disfrute, no quiero que pase las carencias que yo. Cuida a tu hijo, es tu único hijo, es el hombre, el único hijo varón. Uno solo tenía y es varón, cuídalo. Claro que lo cuido, por eso le doy buenos carros, buenas motos, por eso le doy dinero, por eso, porque lo quiero y lo cuido. Y en una noche, un viernes, a la madrugada, el joven sale borracho y drogado de un antro, se derrapa la moto y se mata. Y a la semana fue ese hombre llorando, como un niño, a ver al hermano cristiano. Tenías razón, debí de haber cuidado a mi hijo de otro modo. Y la clásica pregunta: ¿en qué fallé? ¿Cuál fue mi error si le di todo? No le diste todo. Te faltó lo más importante, el conocimiento de Dios en su corazón. ¿De qué sirve que le des la educación más elevada que puedas dar
¿De qué sirve que le des los bienes y lo conviertas en el hombre más rico? Sin Dios no es más que un pobre, ciego, miserable y desnudo. Nosotros no les dejamos nada, pero queremos dejar sembrado en el corazón de nuestros hijos el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Porque nosotros aquí estamos, mañana nos vamos, pero Dios en sus corazones quiere estar siempre, siempre. Y el consejo de un padre a su hijo, ¿cuál es? Nunca te apartes de Dios. Nunca te apartes de Dios. Aquí están los resultados de esa ausencia de la educación espiritual. Este joven se empieza a juntar con gente que no conviene, con gente, como dice ahí, hermanos, ociosos, vagos. ¿Con quién se juntan tus hijos? A veces nuestros hijos prefieren más la amistad con los mundanos que con los cristianos. Hay jóvenes cristianos que les gusta más la comunión con los mundanos y se solazan en sus pláticas, se solazan en sus deleites. Yo no participo, yo no lo hago, pero te deleitas con ellos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No es aquí donde debe de estar Jefté. No es con esa gente ociosa, vaga, viciosa, mala, perversa con la que él debía de haberse juntado. Ese niño tenía que haber estado en la sinagoga recibiendo la enseñanza del Dios vivo y verdadero. Pero su padre dijo: hagan lo que quieran. ¿Qué hizo él cuando vio que sus otros hijos y su esposa corrieron a Jefté? El papá no hizo nada. No se comprometió, no se obligó, no tuvo cuidado de defender a su hijo. No tuvo cuidado de educarlo. No tuvo cuidado de darle una correcta instrucción espiritual. Y vemos ahora a Jefté, como dice, hermanos, en el verso 3: se juntaron con él hombres ociosos. No solo no tuvo cuidado en lo material, no solo no tuvo cuidado, porque los hijos le dijeron: no heredarás con nosotros, y lo mandaron tal cual vino al mundo. Qué triste es, ¿verdad?, cuando se pelean por las herencias. Qué triste es cuando se pelean por el dinero. Aquellos avariciosos. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Que Galaad no se preocupaba por ninguno de sus hijos. No supo establecer el respeto al hijo mayor. Fuera su madre lo que fuera, es mi hijo y como tal tiene derecho y va a heredar y va a estar conmigo porque es mi hijo y ustedes son mis hijos. Y así como a ustedes no los corro, a él tampoco lo corro. Así como a él le tengo que dar, a ustedes también les tengo que dar. Pero Galaad no hizo eso. Galaad, a lo mejor seguía de mujeriego, quién sabe. Pero los hijos están peleando. Jefté llevaba las de perder y huyó, se fue. No tuvo cuidado. Los otros muestran la avaricia. Galaad no educó a ninguno de sus hijos. Ahora aquí vemos el resultado de esa incorrecta falta de educación espiritual.
No está este joven donde debería de estar, está donde no debe de estar. Nuestros hijos, hermanos, los jóvenes cristianos, deben de procurar principalmente la amistad con los hijos de Dios. Porque muchos prefieren, hay jóvenes cristianos que prefieren la comunión con el mundo, con las tinieblas, que con los hijos de Dios. Y al rato van a venir las consecuencias. Porque una mala influencia, hermanos, la mala influencia ha sacado a tantísimos jóvenes de las iglesias cristianas, ¿sí o no? La influencia de los que no conocen a Dios, jóvenes, niños que aquí estaban en su niñez, en su adolescencia, pero en la juventud se fueron por una mala influencia. ¿Y dónde están esos niños ahora? ¿Dónde están esos jóvenes ahora? ¿Dónde están esos señores ahora? Lejos de Dios y en el pecado. Me han hablado personas que ven el programa y me han dicho lo que les he comentado. Pastor, yo de niño iba a la iglesia. Esos cantos que usted canta, yo los cantaba de niño. Pero algo lo sacó de aquí. Algo lo sacó del camino de Dios. O fueron sus padres que no continuaron en el camino de Dios. Me decía alguien platicándome eso y le digo, pero tus papás, ¿por qué dejaron de ir al templo? No sé. Simple y sencillamente dejaron de ir al templo. Y nosotros ya ni allá, ni acá, ni acullá, a ningún lado. A ningún lado. Y padres, es tiempo de reaccionar. ¿No nos asombra la maldad que hay ahora en el mundo? ¿No nos asombra, no nos espanta la violencia que hay? ¿Qué mejor protección y seguridad para nuestros hijos que estén bajo la mano poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Yo creo, no hay un solo padre que quiera que su hijo acabe mal. No. Pero no hay ese cuidado. Hace tiempo un hermano él era oriundo de una región de Sinaloa donde se produce mucha droga. Y este hermano tuvo en su corazón el ir a hablarles. Y se estableció algún tiempo una misión allá en la sierra de Sinaloa, donde, por no decir el 100% de hombres se dedicaban al narcotráfico. Y salía a evangelizar. Al hermano lo recibieron porque él era nativo de allí. Y salía a evangelizar. Y en las tardes al culto llegaban los niños, nada más. Llegaban puros niños. Y él iba a visitar a los padres y les decía: los estuvimos esperando en el culto y usted dijo que iba a ir, don. Nomás mandó a sus hijos. Hasta que alguien le dijo, dice: mire, la mera verdad, nosotros ya no vamos a salir de aquí, pero al menos queremos que nuestros hijos conozcan otro camino. Mostrando cierta preocupación. Pero si el padre no va adelante, el hijo no va a ir atrás. Si el padre lo dirige al templo, el hijo irá atrás al templo. Pero si el padre va atrás al narcotráfico, a la guerra, a la droga, el hijo irá atrás. Porque entra ese niño a su casa y no ve Biblias, no ve himnarios, ve cuernos de chivo, ve paquetes de droga. Eso es lo que ve en su casa. Y no ve a su padre yendo al templo,
No ve a sus padres dirigiéndose hacia la adoración a Dios. Ve a sus padres yéndose a la droga. ¿A dónde va a llegar ese niño? ¿Al templo? En una región donde neva en Estados Unidos hace años, un hombre salió de su casa y le dijo a su familia: ahorita vengo, voy a la cantina a echarme una cerveza porque hace mucho frío. Estaba nevando y él empezó a caminar en la nieve, llegó a la cantina y empezó a tomar y a compartir con sus amigos. Y al rato llega su hijo, ve llegar a su niño de 10 años a la cantina. Y espantado, asombrado, le dice: ¿y ahora tú qué haces aquí? ¿Quién te trajo? Esto no es lugar para ti. ¿Quién te trajo? Nadie, me vine solo. ¿Cómo le hiciste? ¿O por qué te vienes solo? Muy fácil. ¿Cómo llegó? Seguí tus pisadas en la nieve. Seguí tus huellas en la nieve. Si en lugar de irse a la cantina el padre se va al templo, ¿a dónde hubiera llegado el niño? Al templo. Pero el padre se dirige a la cantina, hacia allá va el niño. Y ese padre el día de mañana, cuando vea a su hijo borracho, va a decir: ¿en qué fallé? ¿En qué fallaste? ¿En dónde llevaste a tu hijo? Aquel hombre estaba tomando con sus amigos, un mecánico estaba tomando con sus amigos. Habla a su hijo y les dice, delante de sus amigos, le pregunta al adolescente: diles a mis cuates qué vas a hacer cuando seas grande. Y pues todos pensaron que iba a decir doctor, ingeniero, o a lo menos mecánico como mi papá. Borracho, papá, quiero ser un borracho como tú. Si ese es el camino que le estás marcando a tus hijos, a ser injusto, a ser ladrón, a ser ratero, a no actuar con honestidad en tus negocios, ¿cómo quieres que tu hijo no siga esos pasos? Hay una profunda necesidad de Dios en cada individuo. Y cuanto más en los niños, y cuanto más en los adolescentes, cuanto más en la juventud. Nos asombramos todo mundo se asombra por lo descarriado que está la juventud. ¿Por qué? Porque no ha habido un padre, no hubo una madre que guiara a sus hijos hacia el templo, hacia la casa de Dios, para instruirlos ¿en qué? En el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y luego dicen: ¿en qué fallé si le di todo? Te faltó darle esto, te faltó darle esto, te faltó traerlo a esto. Porque aquí hay vida, este es camino de vida, aquí no hay camino de muerte, este es camino de salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. ¿En qué fallé?, pregunta el padre cuando ve a su hijo borracho. ¿En qué fallé cuando lo ve en la cárcel por ratero? ¿En qué fallé cuando lo ve por deshonesto? Porque puede tener la profesión más cara, puede ser lo que sea, pero si su padre le enseña a ser chapucero, va a ser chapucero, así sea doctor, sea ingeniero, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque eso es lo que sus padres le han enseñado. Pero enséñale la palabra de Dios. Pero tú por delante. Padres quieren ver a sus hijos en el camino de Dios, ustedes por delante, para que atrás vengan sus hijos. Y el día de mañana no tengas que decir: ¿en qué fallé? ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue tu error? Que hoy te dedicas al placer, que te dedicas al mundo, que te dedicas al pecado, que te dedicas a todo, menos a instruir a tus hijos en el conocimiento de Dios. Menos a eso. Y vendrá la tristeza. ¿Cuántas madres se llenan de amargura cuando ven a sus hijos de 18 o 20 años muertos porque se dedican al crimen organizado? ¿Cuántos padres? ¿Cuántas madres han ido llorando a enterrar a sus hijos porque los han matado con violencia por andar en el mal camino? ¿Y no faltará quien le eche la culpa a Dios de eso?
Ay, Dios, ¿por qué permites que a mi hijo lo mataran? Oye, mi hija, ¿a dónde lo metiste? ¿A dónde dejaste que se fuera? ¿Dejaste que anduviera con gente ociosa? ¿Dejaste que anduviera con gente malviviente? ¿Dejaste que anduviera con gente que se dedica a la mala vida? ¿Qué otra cosa esperabas para tu hijo? ¿Qué otra cosa esperabas para tu hija si nunca le enseñaste lo bueno, nunca lo trajiste al conocimiento de Dios? No puede llegar otra cosa. No puede llegar otra cosa si del Dios en cuya mano está su vida. Nunca te acordaste. Nunca lo trajiste. Nunca trajiste a tu hijo al conocimiento de Dios. No llores ahora, no llores porque a tu hijo lo mataron. Tienes que estar llorando hoy para que Dios te salve a ti y salve a tus hijos, pero hoy, porque esas son lágrimas de salvación. Las otras son lágrimas de dolor, de angustia, de muerte, de resentimiento. Pero si hoy tú le pides a Dios: Señor, sálvame, Señor, quiero conocerte. Si hoy tú le dices: Señor, yo quiero, ¿cómo dijo Josué? ¿Cómo dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si es hoy cuando llorando le dices: Señor, sálvame, Señor, salva a mis hijos, evitarás las lágrimas de dolor, de angustia y de amargura el día de mañana. ¿Cómo recuerdo yo esas palabras? Y un día predicamos de ello, y el tema de nuestra predicación fue lágrimas equivocadas. Porque esas palabras que Jesús les dice a las mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él: no lloren por mí, lloren por vosotros, lloren por vosotras y por vuestros hijos. Y hoy en día es cuando tú debes de llorar por ti y por tus hijos. Es hoy cuando debes de llorar: Señor, sálvame a mí y salva a mis hijos. Es hoy, no mañana. Esas lágrimas de dolor, de quebranto y de tristeza, es hoy. Y si lo hacemos hoy, el día de mañana nuestra casa será una familia salva, bendecida, en la cual nuestros hijos y nosotros mismos estamos protegidos, cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo. Es hoy. Es hoy cuando debes de llorar. ¿Cuántas madres, cuántos padres salen diciéndole al gobierno: mal gobierno, mataste a mi hijo? Pues sí, en esa lucha contra los carteles de la delincuencia, hay madres que no saben a qué se dedicaba su hijo. Un pastor de una de nuestras congregaciones vio crecer a un niño y su madre lo llevaba, pero de repente se juntó con gente de la colonia y el niño se empezó a alejar. A los 20 años fueron y le dijeron a la hermana, a su hijo lo balacearon allá 2 cuadras abajo, ahí está muerto, tirado. Porque una semana antes habían llegado unos hombres y le dijeron: te vamos a dar 1,000 pesos a la semana, pero vete a vender droga a tal calle. Pero en esa calle ya había otros y aquellos vinieron y lo mataron. Hay madres que no saben, hay padres que dicen: yo no sabía que mi hijo andaba en malos pasos. Es tiempo que sepas dónde están. Es tiempo que sepas con quién están. Yo he visto y he platicado con padres que me dicen: pastor, me preocupan mis hijos. Ya no los podemos tener en una esfera de cristal. Ya no los podemos tener como antes, encerrados.
¿A cuántos de ustedes su papá les decía, te me quedas ahí sentado 2 horas? Y ahí se quedaban sentados. Ahora el papá le dice, siéntate, y se echa a correr el chamaco, ya no, ni se sienta siquiera. Pero sí podemos instruirlos en el temor de Dios, para que sean ellos quienes cuiden sus pasos, para que sean ellos quienes dejen la comunión con los inconversos y busquen la comunión con los hijos de Dios. Hay padres, infinidad de padres que dicen, me preocupan mis hijos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llórale a Dios, gímele a Dios, pídele a Dios, ruégale a Dios con todo tu corazón. Sálvame y salva a mis hijos, Señor. ¿Cuántas veces predicábamos diciendo, te gustaría que tus hijos acaben en el infierno? Lógico que nadie. Pero ahora la predicación tiene que acortarse. Ya no vemos ya no vemos tanto en el infierno, que allá van a ir a dar si no se arrepienten, sino aquí en esta vida. Señor, guárdalos en esta vida, que enderecen sus pasos, porque si en esta vida viven lejos de Dios, en la eternidad terminarán en la condenación. Pero padres, debemos tomar esa preocupación sana por nuestros hijos. Y es hoy cuando hay que llorar, pero lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de salvación, lágrimas pidiendo a Dios que salve, porque muchos decimos, Señor, cuida a mi hijo. No hay mejor protección para un hijo que la salvación. Sálvalo, Señor, sálvame. Y si tú no eres salvo, dile, Señor, sálvame a mí y sálvame a mis hijos. El carcelero de Filipo creyó esa noche y llevó a los apóstoles a su casa, le evangelizaron a toda su familia, y esa noche fue salvo él y toda su familia. Y fueron bautizados él, su esposa y sus hijos, toda su familia. ¿Por qué? Porque él era un hombre que había visto y vivido la maldad de cerca, porque estaba en la cárcel. Él sabía y oía las historias de los presos. ¿Querría eso para sus hijos? Pero de repente llega la salvación de Jesucristo. De repente llega la salvación y él pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta es clara y contundente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A quién le dijo él que tenía preocupación por sus hijos y por su casa? A nadie. No, él no le dijo por sus hijos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero él veía los hombres perversos que llegaban a la cárcel. ¿Querría que sus hijos acabaran ahí? No. Él querría que sus hijos fueran guardados y protegidos, amparados de esa vida mala. Y viene la respuesta de Dios, que conoce tus temores: salvo tú y toda tu casa. Para que no solo estés preocupado por ti, te salva el Señor y también salva a tus hijos. Te salva a ti el Señor, pero también cuida a tus hijos y los salva cuando venimos a Él, cuando nos postramos y le decimos: Señor, salva a mis hijos. Señor, salva a mi familia. Padres, tengamos cuidado. ¿Qué educación espiritual estamos dando a los hijos? Cada matrimonio que está oyendo, bueno, no solo aquí, en el programa de televisión, el Señor sabe muy bien que esta predicación está llegando como respuesta a esa inquietud que hay en el corazón de muchos matrimonios por sus hijos. En la mañana fuimos a Costco, fui a comprar unas cosas. Me habla una mujer y me dice: disculpe, ¿usted es pastor? Le digo: sí. ¿Usted es el que sale los sábados? Sí. ¿En la tele, en el programa? Dice: sí. Dices que yo tengo 2 años viéndolo y sepa cómo me alimenta la palabra de Dios. Lo vi y dije: será o no será, pero ya que es, quiero que usted sepa cómo me alimenta el oír cada sábado la palabra de Dios. Lo que para unos es tan indiferente, ¿verdad?, para otros es tan anhelante.
Lo que unos ven con desprecio, ay, esa cosa, el pastor está loco. Otros lo espera con ansia. Dice, y tengo un hijo, y mi hijo me decía, vamos a la casa de Dios, vamos a conocer ese templo, mamá. Vaya, vaya. Dice, el trabajo. Ay, Señor. Padre mío, ayuda a esos padres que se matan trabajando y descuidan lo más importante que tienen, que son sus hijos. Se matan en el trabajo, ponen un negocio, ponen otro, que es que para los hijos, y los hijos siempre solos. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Estoy preocupado por mis hijos y en lugar de dedicarse a los hijos, se dedica al negocio y abre otro negocio o se busca otro trabajo. Yo he visto en Estados Unidos hermanos que tienen hasta 3 trabajos al día y sus esposas 2 o 3 trabajos. Y yo pregunto, ¿quién educa a los hijos? ¿Quién educa a los hijos? ¿La televisión? ¿Los juegos? ¿Las caricaturas obscenas? ¿O los amigos vagos con los que se juntan afuera? Porque el padre dice, tengo que trabajar porque me preocupan mis hijos. Porque la madre dice, me preocupan mis hijos. Si te preocuparan, tráelos al conocimiento de Dios. Tráelos a la casa de Dios. Tráete a tu familia y ocúpate de enseñarles a tus hijos el camino del Dios vivo y verdadero. Y es lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos. Si Dios nos concede, que no las tenemos, a lo mejor les dejaríamos dinero, riquezas, que no las tenemos, pero a lo mejor alguno las tiene por ahí guardadas y si se las deja. Pero por encima de todo eso, el conocimiento de Dios. Parafraseando el Salmo 1. Debemos preocuparnos para que nuestros hijos sean como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Entienden lo que quiero decir? Debemos preocuparnos que nuestros hijos sean plantados en la casa de Dios, porque aquí está la corriente de agua de vida eterna. Que nuestros hijos se sean plantados. Nosotros nos vamos, pero ellos se quedan plantados. Y ellos a nuestros nietos les enseñen y que nuestros hijos sean plantados en la casa de Jehová. Y que los bisnietos sean plantados en la casa de Jehová. Y que los tataranietos sean plantados. ¿Quién quiere eso para su familia? ¿Quién quiere eso para su descendencia? Yo conozco mis 3 nietos. Al rato mis otros hijos me darán más nietos. Y bien bonitos, claro que sí, como los 3 que tengo. No sé si los conozca o no. No sé si conoceré a mis bisnietos. No queremos que nuestros hijos, nuestros nietos también estén aquí, plantados en la casa de Jehová. Y nuestros bisnietos, aunque no los conocemos, pero ahí están. Yo recuerdo que mi hija, mi Lucecita, nos preguntaba cuando estaba chiquita, ¿dónde están los niños que yo voy a tener? Y yo puedo preguntar, ¿dónde están mis bisnietos? Yo no lo sé, pero sí quiero que estén aquí. Sí quiero que estén aquí, aunque yo no lo vea. Aunque yo no lo vea, que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y toda mi descendencia, todos seamos aquí plantados en la casa de Jehová. Para que cuando nosotros muramos y el día de mañana nuestros hijos nos alcancen allá, y después sus hijos, nuestros nietos, y después los bisnietos, los tataranietos y lo que sigue. ¿No va a ser bonito que cuando oigamos la voz del Señor que nos diga, bien, buen siervo y fiel?
Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dicen que nada nos vamos a llevar cuando nos vayamos, pero están equivocados. Hay algo que sí podemos llevarnos y son nuestros hijos, para que cuando entremos le digamos: Señor, no vengo solo, aquí están mis hijos, aquí están mis nietos, aquí están mis bisnietos, aquí está mi descendencia, que también fue salva por Jesucristo, para tu gloria y tu alabanza. ¿Quién quiere venir aquí a orar por sus hijos? ¿Quién quiere venir aquí a orar por sus nietos? ¿Quién quiere venir aquí a orar por sus bisnietos? ¿Quién quiere venir a orar por su familia? Mira, yo no te voy a decir: tú tienes la culpa, tú no la tienes. Yo no lo sé. Ya bastante con nuestra conciencia que nos dicen que hemos fallado como padres en la educación de nuestros hijos. Pero sí podemos venir y traerlos a las plantas de Dios. Jóvenes, señoritas que están solteros, vénganse también a orar y díganle: Señor, dame un marido cristiano. Díganle las señoritas: Señor, dame un marido cristiano. Vénganse a orar aquí. Y más algunas que dicen: a lo mejor yo ni salgo, hermano. Pues con más razón vente a pedirle el marido al Señor aquí. Jóvenes que digan: Señor, estoy tan feo que a lo mejor nadie se va a querer casar conmigo. Con más razón ven y dile: Señor, mándame una muchacha cristiana que me quiera. Porque luego te fijas en las filisteas, te fijas en los filisteos, las jovencitas. Mejor vente a orar aquí, dile: Señor, yo todavía no me caso, pero mándame una esposa cristiana, le dice el joven. Mándame un esposo cristiano, le dirá la señorita. ¿Quién quiere venir aquí adelante? Yo sé que dirás: aquí en mi lugar me puedo quedar y el Señor me oye. ¿Por qué no vienes aquí adelante? Te invito, son unos pasos, pero vente. Dobla tus rodillas y dile: Señor, ayúdame, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Salva a mi familia. Y allá en tu casa, si me estás viendo, mira, tú que tienes esa preocupación por tus hijos, preocúpate por lo espiritual y tráelos a la casa de Dios, tráelos al conocimiento de Dios. Y clámale y llora y dile: Señor, sálvame a mí y salva a mis hijos. No quiero que mis hijos anden en el pecado. No quiero que mis hijos acaben en el mal. No quiero que mis hijos terminen mal en la droga.